¿Qué relación hay entre una pintura abstracta, un campo de naranjos y un fonógrafo instalado en un barco velero? Buenas tardes y gracias por estar aquí. Bienvenidos. Durante los últimos 2 años, lo normal para mí ha sido hablar delante de una pantalla de ordenador con todos ustedes al otro lado. Y estoy muy emocionada de estar aquí porque verdaderamente no es lo mismo. Hoy voy a hablar de Arthur Dove, un pionero de la abstracción, y de su descubrimiento de la pintura moderna. Se trata de una historia fascinante que nos sumerge en un momento apasionante de la historia cultural de Estados Unidos, un momento de optimismo en el que todo parecía posible, en el que unas artes se miraban a otras deslumbradas por su capacidad de creatividad e inventiva. Mi objetivo hoy, que cuando acabe este encuentro tengan ganas de subir corriendo a las salas a ver el cuadro, si no es que lo han visto ya en la exposición de arte americano. He estructurado la charla en 3 partes. La primera se titula Una pintura con un título extraño. La segunda es un artista llamado Arthur Dove, nuestro artista. Y la tercera es, vamos ahí al meollo, que es al ritmo de jazz. Vamos a presentar a nuestra protagonista de hoy, a la pintura que yo creo que de todas las obras de la exposición es la que tiene el título más enigmático. Para llegar hasta ella tenemos que entrar en la sala de la exposición. Aquí tienen la entrada, que saben que está en la primera planta, con ese paisaje de Kensett al final. Tenemos que pasar por las salas dedicadas a la grandiosa naturaleza americana, donde se han hecho estos juegos que relacionan, que hacen que podamos confrontar, que nuestra mirada pueda confrontar el arte del siglo XX con el arte del XIX y buscar paralelismos en este rincón tan bonito de la mirada lenta, como dice Paloma Larco. Hemos pasado por la sala dedicada al cruce de culturas, que está presidida por la obra de Peale, de la que nos habló Alba, que nos habla de este país que desde sus inicios surge fruto de esa gran melange, de esa gran cantidad de culturas que se encuentran y que tienen que dialogar unas con otras. Y en esta cuarta conferencia nos vamos a sumergir, después de pasar por el XVIII y el XIX, nos vamos a sumergir en el siglo XX. Abandonamos definitivamente ese país que había sido rural hasta mediados del XIX, para encontrarnos de pronto, así muy rápidamente, con una potencia industrial y económica. Llegamos a Estados Unidos urbano y, por supuesto, llegamos a Nueva York. Una ciudad que desde mediados del siglo XIX experimenta un crecimiento frenético que la convierte en símbolo de modernidad y de oportunidades, con sus luces y con sus sombras. A las grandes migraciones de población afroamericana que van del sur hacia el norte, que buscan huir de las leyes de segregación, y primero de la esclavitud y luego de las leyes que les segregaban, y unidos a todos los millones de inmigrantes europeos que llegaban al país por otros motivos, ya fueran económicos, religiosos, persecuciones políticas, religiosas, bueno, de toda índole, inmigrantes de toda índole. La ciudad se convierte en un espacio de encuentro de culturas, cuyo paisaje se transforma con los nuevos rascacielos que muchos artistas se empiezan a querer retratar en sus obras, ¿no? Esas líneas de metro elevadas y, por supuesto, en esa ciudad, en ese sitio tan moderno, tan dinámico, aparecen muchas diferentes expresiones culturales. Surge el ocio y es ahí donde vamos nosotros a quedarnos, ¿no? En la parte más divertida de la ciudad. La obra de la que voy a hablar, quizá a primera vista, cuando llegamos a la sala, no nos llame excesivamente la atención. La tenemos aquí. Vemos que es una obra de relativo pequeño formato. He puesto las medidas para que se hagan una idea, porque, como decía Clara el otro día, estas pantallas son tan gigantes que perdemos las dimensiones. Podría ser del tamaño de un Pollock. Pues mide 51 centímetros por 38. Pero lo que yo quiero que se fijen ahora es en ese título extraño del que hablaba, ¿no? Cuando
quizá vayan vagabundeando paseando, dejándose llevar por las salas y de pronto se encuentren con esta obra y vayan a la cartela, quizá la mirada vaya de la cartela a la obra y de la obra a la cartela para intentar entender qué es lo que nos está queriendo decir Arthur Dove. Pues bien, analicémoslo. Y quiero empezar por la primera parte del título. Orange Grove en California, un campo de naranjos en California. ¿Qué asociaciones despertaba a mediados de la década de 1920? La obra es de 1927. La mención de un campo de naranjos en California. Pues me ha sorprendido descubrir hablar de California en la década de los 20 despertaba asociaciones muy similares a las que despierta en nosotros 100 años más tarde. California en aquel momento evocaba en aquellos que pensaban en ella, en otros estados del país, sol, salud y prosperidad. Aunque en lugar de pensar en playas y olas, se pensaba en campos de naranjos. Habían sido los misioneros españoles los que habían plantado los primeros naranjos en San Diego, al sur de California, en 1769. Y aproximadamente un siglo después, un cinturón interminable de arboledas transformó Los Ángeles en lo que se conoció como el Imperio Naranja, el Orange Empire. Para que se hagan una idea del lugar que ocupaba en la economía californiana las naranjas, era, después del petróleo, la segunda fuente de ingresos. O sea, había mucho poder detrás de las naranjas. Pero lo que más nos interesa a nosotros es que para comercializar este producto se crearon unas campañas innovadoras que no solamente vendían naranjas, que vendían esta asociación que todavía tenemos nosotros con California. El cítrico, tener una naranja californiana en tus manos simbolizaba el sol, la salud y la prosperidad. Esta campaña pronto favoreció que muchos de los que comían las naranjas en el este del país quisieran ir al oeste a ver esos lugares tan idílicos, esas fragantes arboledas por sí mismos, y empezó a haber un turismo de naranjas. Aquí he encontrado en internet, bueno, hay de todo, ¿no? Pues hay un montón de postales de época de estos naranjos, y aquí parece incluso que tenemos a una mujer turista que ha ido a participar en el proceso de recolección. No he podido resistirme a traer un fotograma de la última versión que se ha filmado de la novela El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, donde aquí vemos a Leonardo DiCaprio en el papel de Gran Gatsby enseñando a su amada Daisy el gran castillo que ha construido para vivir junto a ella. Y entre los numerosos y excéntricos lujos que le muestra, pasean por un salón repleto de cajas de naranjas californianas, presidido por una inmensa máquina exprimidora. Esa misma prosperidad de la que hablan estas naranjas, este lujo de la que hablan estas naranjas, este sueño americano materializado, se encuentra también en la segunda parte del título. Hemos visto Orange Grove en California, de un personaje llamado Irving Berlin. Aquí lo tienen. Este es Irving Berlin. Su nombre artístico era Irving Berlin. Él en realidad se llamaba Israel Beilin y había nacido en 1888 en Bielorrusia. Emigró con su familia cuando era apenas un niño, tenía 5 años, y junto a sus 7 hermanos. Y cuando era un adolescente, no tenía ni 13 años, su padre murió y tuvo que lanzarse a las calles de Nueva York a ganarse la vida. Como debía tener mucho desparpajo, sabía cantar, sabía tocar. Empezó a trabajar como músico callejero y poco después como cantante camarero en Chinatown. En 1907 publicó su primera canción y así comenzó la que sería una carrera meteórica. Durante las siguientes 5 décadas, Irving Berlin, que vivió más de 100 años, compuso más de 1000 canciones para Broadway y Hollywood, fundamentalmente. Y sus baladas, números de baile y canciones de amor definieron la canción popular estadounidense durante gran parte del siglo. Para que nos hagamos una idea de su importancia,
me gustaría citar la frase del también compositor Jerome Kern, que dijo: Irving Berlin no solo tiene un sitio en la música estadounidense, él es la música estadounidense. Es inevitable, me puse a buscar canciones de Irving Berlin, ¿no? Y pues para que vean como canciones que todos conocemos están compuestas por él. Por ejemplo, la famosa White Christmas es una canción de Irving Berlin, I'm Dreaming of a White Christmas, que es muy paradójico que una persona de origen judío sea el autor de este villancico tan simbólico para Estados Unidos. O Chick to Chick, ¿no? Heaven, I'm in Heaven. Y por supuesto también la canción de hoy. La primera parte, evidentemente la primera parte del título de nuestra obra es el título de una canción que se titula Orange Grove in California, Campo de Huertos de California. Una canción que, como no podía ser de otra manera, añora ir al oeste y ser feliz en un campo de naranjos en California. Así que el título de nuestra obra procede de una canción que fue compuesta en 1923 para esta revista, de Music Box Review. Cuando digo revista quiero decir una revista de teatro, o sea, no una revista de papel, y había sido tocada en público por primera vez en 1924. Me gustaría que pensaran, ¿cuántas obras de arte pueden recordar que estén dedicadas a una pieza musical en concreto? Les diré cuántas tenemos en el Museo Thyssen, solo esta. Es algo que, como ha dicho el conservador, el senior curator de la National Gallery of Art de Washington, Harry Cooper, en su estudio sobre esta obra, es algo que los artistas suelen evitar. Citar tan literalmente, o al menos en esta época, ahora mismo ya probablemente no, pero en esta época, citar tan literalmente una obra musical podría llevarnos a pensar, o podría llevar a pensar a aquellos que viesen la obra, que el arte, que esta pintura era excesivamente dependiente de otro arte. Sin embargo, a Dove no le importa. No solamente no le importa, sino que parece estar encantado de hacerlo. Que empujó, por tanto, ¿cuál pudo haber sido la razón de que Arthur Dove decidiera pintarla? ¿Qué conexión sintió con esta melodía? Vayamos un poco a conocer a nuestro protagonista de hoy, a este artista llamado Arthur Dove, que nació en Nueva York, en el estado de Nueva York, no en Nueva York, sino en el estado de Nueva York, cerca de Ginebra, en 1880. Desde muy joven se interesó por el arte y como es tan común en muchos artistas, en sus biografías, su padre, que era un empresario, que tenía una fábrica de ladrillos y era contratista de obras, en un principio se negó rotundamente a que su hijo se dedicase a ser pintor y no se dedicase a la abogacía como él tenía previsto. Le costó unos años, pero finalmente consiguió mudarse a Nueva York, donde empezó a trabajar como ilustrador. Y aquí quiero hacer un guiño otra vez a la conferencia de Clara, porque es una cosa que se repite mucho en los artistas americanos. Hay muchos artistas que comienzan su carrera o que tienen que pasar una parte de su carrera dedicados a la ilustración porque era una manera de ganarse la vida. Y también como Homer, como contó Clara el otro día, en 1907 convenció a su padre para que le subvencionara un viaje a Europa, donde se hizo amigo de Alfred Maurer, que era también un pintor estadounidense, y donde conoció era como la manera que tenían los artistas de formarse, ¿no? Él no había tenido una formación académica y lo que hace es ir a buscar las fuentes de qué está pasando. ¿Dónde está pasando eso? Pues está pasando en Europa. Y entonces les traigo esta obra que realiza al final de su estancia en París y que expone además en el Salón de Otoño justo antes de volver, y donde se ve evidentemente que ha estado en contacto con el fauvismo y que sobre todo Matisse ha sido una influencia muy fuerte en esta etapa suya, ¿no? Tenemos el uso de la línea negra y del color que nos hacen pensar inmediatamente en Matisse. Sin embargo, cuando regresa a Nueva York en 1910, da un cambio radical. No puede haber un cambio más grande entre esta obra
y esta otra. Están hechas en un intervalo de solo 3 años, pero es que este proceso ya había comenzado antes. Nada más llegar, empieza a investigar con la abstracción y se convierte en el primer artista norteamericano, tiene ese estatus, ¿no? Es el primer artista norteamericano que experimenta con la abstracción, con obras como esta, que se titula Basado en formas de hojas y espacios. Y además, característico de Dove es que él va a permanecer fiel a la abstracción durante toda su carrera artística, no la va a abandonar. Este giro parece haberse debido en gran parte a que en este momento, cuando él vuelve a Estados Unidos, también por estos contactos que había hecho en Francia, le ponen en contacto con el que era el gran padre de las artes, del arte moderno en ese momento en Estados Unidos, que no es otro que Alfred Stieglitz. Como ha dicho Paloma, quienes estén familiarizados con la figura de Georgia O'Keeffe, quienes vinieran a ver la exposición que tuvimos en verano, sabrán perfectamente quién era este gran hombre. Él era fotógrafo. Además tenía una galería, la 291, que se llamaba así porque estaba en el número 291 de la Quinta Avenida. Bueno, no era su nombre oficial, pero todo el mundo la conocía y se sigue conociendo con ese nombre, 291. Era el editor de una revista llamada Camera Work, donde se iban publicando todas las novedades relacionadas con el arte y que era de lo que se nutrían los artistas americanos con inquietudes, que querían saber algo de lo que pasaba en la modernidad, de lo que estaba pasando en Europa. Y además, pues, como he dicho, bueno, era marchante, ayudaba a artistas que estaban empezando su carrera y todavía en este momento no, pero empezaría una relación con O'Keeffe y luego sería su marido. Bueno, pues Stieglitz fue el primero que expone esta obra tan revolucionaria de Arthur Dove en 1912 en la 291 y en estas obras que si lo vemos, lo que están haciendo es abstracción, pero está tomando como punto de partida la naturaleza, ¿no? Vemos en ese título basado en formas de hojas y espacios. Él está sintetizando, creando una versión lo más abstracta posible de aquello que ha visto. Sin embargo, estas obras tan innovadoras y realizadas en una fecha tan temprana se encontraron muy pronto con el rechazo de la crítica y el público local. Era verdaderamente muy pronto y Dove se tiene que marchar, no tiene manera de subsistir en Nueva York y se marcha a Westport, en Connecticut, para convertirse en granjero y a trabajar un poquito de ilustrador, pero sobre todo trabajar en una granja de pollos. Tenemos que pensar que es un momento tan temprano que coincide prácticamente con los experimentos de Kandinsky, ¿no? 1910, 1911. Todavía no se ha celebrado el Armory Show, que es esa gran exposición que tiene lugar en 1913, donde parece como que es la entrada de la vanguardia en Estados Unidos, donde se exponen obras de artistas americanos con las obras de los vanguardistas europeos. Todo eso todavía no ha pasado, así que él se tiene que refugiar y ganarse la vida como puede. Y nuestra historia podría haber acabado aquí. De hecho, es que él se tira 10 años prácticamente sin crear, bueno, muy poquitas obras. Pero de pronto aparece en su vida otra pintora, Helen Red Thors. Helen Thor, la llamaban Reds porque al parecer tenía el pelo súper pelirrojo, un rojo brillante. Entonces todo el mundo la conocía como Reds. Pues conoce a Reds, se separa de su primera mujer, Helen también se separa de su marido y se van a vivir juntos. Y empiezan una vida aventurera y bohemia, también bastante precaria, pero con la firme decisión de volver a dedicarse a la pintura. Aquí los tenemos a los dos cerca del mar, a Dove con esa gorra de marinero, porque como nos contó el otro día Paloma, ya nos anticipó, ellos se fueron a vivir a un barco, se fueron a vivir a este barco velero que se llamaba el Mona, que tenía 12 metros de eslora y que digamos, el embarcadero estaba en Long Island, aunque viajaban un poquito por la zona. Y bueno, me gustaría como reflexionar un poco
sobre esto. La conoce en 1921, es decir, han pasado 10 años desde que él se ha ido a Westport. Habían pasado muchas cosas. Había habido una gran guerra y una pandemia. Ahora, claro, yo cada vez que leo pandemia, ahora me fijo mucho, ¿no? Pero es verdad que en las biografías de nuestros artistas, de todos los artistas que vivieron esa pandemia, la que se denominó la gripe española, es una línea, nadie hace ni apenas menciona a ese episodio que pasó hace justo 100 años, ¿no? Bueno, pues habían salido de una guerra, habían salido de una pandemia y de pronto la sociedad estadounidense a comienzos de los 20 vivió un momento de gran optimismo. Parecía que todo era posible. Estaban entrando en los locos, los que se han denominado los locos años 20. Me gustaría leer unas líneas de las primeras páginas de la novela de Toni Morrison titulada Jazz, donde se describe muy bien ese sentimiento todopoderoso que reinaba en el ambiente norteamericano del momento. Ella, hablando de Violet Trace, que es la protagonista afroamericana de la novela, que ha llegado del sur a la ciudad, ella la llama la ciudad, aunque evidentemente es Nueva York, describe de esta manera cómo es la ciudad en esos años 20. Habla de Violet y dice, sola, sí, pero superior e indestructible, como la ciudad en 1926, cuando todas las guerras habían terminado y jamás volvería a haber ninguna. Ese es el espíritu, ¿no? Se acabó la Primera Guerra Mundial y todo el mundo está seguro que ya no va a haber ninguna guerra más. La gente que está allá abajo, ¿no? Toni Morrison se sitúa desde arriba de los rascacielos donde está el sol. La gente que está allá abajo en la sombra que proyectan los rascacielos, se congratula de ello. Por fin tenemos todo ante nosotros. 2 puntos, ahora viene lo nuevo. Y este es el momento maravilloso en el que Dove retoma su vida artística, el momento en el que vuelve a conectarse con una escena artística neoyorquina que sigue encabezada por Alfred Stieglitz y que debate intensamente sobre cómo conseguir un arte genuinamente americano e independiente de la vanguardia europea. Como veremos, Dove se une a esta búsqueda de señas de identidad propias. Digamos que de ese primer paso de todos estos artistas que, como hemos visto, como Dove, habían lanzado a Europa a ver qué estaba pasando en Europa, de pronto echan el freno y dicen, no, ya no nos interesa tanto lo que está pasando en Europa, lo que queremos nosotros es tener herramientas para contar lo que pasa aquí, buscando nuestras fuentes, nuestro propio lenguaje, ¿no? Están debatiendo y ahí vamos a ver que la música y en concreto el jazz van a tener una fuerza muy fuerte. Pues Dove continúa con sus experimentos abstractos, que como he dicho, es una decisión que sigue firme desde 1910, aunque sus pinturas siempre conectan con la naturaleza y parecen partir de ella. Pues parece haber plantas o flores o referencias a hojas, árboles o a veces explorar las propiedades cambiantes y efímeras de los fenómenos naturales, el crecimiento, el movimiento, la metamorfosis. Aquí tenemos esta tormenta que ayuda a entender muy bien ese carácter abstraizante que surge de la observación de la naturaleza. Otra artista, evidentemente, yo no puedo evitar mencionar de vez en cuando a O'Keeffe, otra artista que hace esto, que está haciendo esta observación de la naturaleza para luego separarse de ella, es evidentemente Georgia O'Keeffe. Lo que pasa que tenemos que decir, Dove viene antes que O'Keeffe. O sea, Dove es un referente para O'Keeffe. Ella cuando está buscando un referente americano, evidentemente tiene muy presente lo que ha hecho antes que ella Dove. Y es muy curioso porque además para Stieglitz los apadrina a los dos y va a crear con ellos como una pareja artística. Dove va a ser el gran artista americano hombre, mientras que O'Keeffe va a ser la gran artista americana mujer. Y curiosamente, siempre se habla de las lecturas freudianas que se vierten sobre la obra de cómo se sexualiza la obra de O'Keeffe, pero es que está haciéndose lo mismo en este momento con Dove. Es que en ese momento todo se leía siguiendo la teoría psicoanalítica de Freud, de manera que también cuando nosotros desde la perspectiva de hoy lo analizamos, tenemos que tener muy en cuenta el contexto.
Y en 1924 empieza a realizar collages con objetos encontrados. Su mujer, Helen Thor, recordaba, y cito a Helen Thor: un día dijo, estoy cansado de pintar pinceladas sobre lienzo. Y después del siguiente paseo que dimos, recogió hojas y otras cosas e hizo el primer collage. Pero O'Keeffe, que siempre tenía los pies muy pegados en la tierra, cuando le preguntaron por qué pensaba que Dove había dado este giro, ella se inclinaba más por decir lo siguiente. Cito de nuevo, esta vez a O'Keeffe. Pienso que se decidió a trabajar con el collage porque era más barato que pintar, aunque también le divertía mucho. Entonces vemos como bueno, esta idea de esta vida bohemia que están teniendo los dos, le está llevándoles a vivir en estados bastante precarios, pero también les está llevando a experimentar. Esta obra en concreto, además, fue comprada por George O'Keeffe poco después de que el artista la llevase a Nueva York a la galería de Alfred Stieglitz. Y es evidente cuando vemos estas obras que Dove conocía el trabajo de los dadaístas. Sin embargo, se diferencia de estos porque no tiene nunca ese desprecio implícito que había en el dadaísmo al consumismo burgués, sino que parece más bien que rescata estos elementos y les dota de una belleza que los emparenta con el mundo natural. Y además me interesa hablar de estos collages porque él estas obras las llamaba sus cosas, sus things. Y el catálogo razonado que se acaba de publicar, que es muy reciente, es del año pasado, de Debra Bricker-Balken, vemos que se titula Catálogo razonado de sus pinturas y sus cosas, ¿no? Esta otra categoría de cosa tiene importancia para Dove y para los que estudian la obra de Dove, y resulta que nuestra obra, nuestra musical painting, no es una musical painting, sino que es una music thing. Y esto es cuando él tiene que clasificar en la primera exposición que hace, donde incluye nuestra obra, en 1927, pues en vez de nombrarla, en vez de considerarla una pintura, la considera una cosa. Está más cercana a los collages que al resto de sus pinturas. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué calificó como cosa, como thing a esta pintura y no como pintura, ¿no? en el otro apartado? Pues yo creo que es que para él era un experimento, más cercano a aquello que hacía con sus collages que a lo que hacía con sus pinturas. De hecho, volviendo otra vez al análisis que hace Cooper de la obra, de esta obra de nuestro museo, él dice que, y es verdad, que se trata de una obra muy, muy anómala en la carrera del artista. Una obra excepcional. ¿Por qué? Si volvemos a Tormenta de 1921, veremos que, aun siendo abstracta, las obras de Dove, bueno, primero tienen ese origen en la naturaleza y luego, que a veces es más evidente y otras veces menos, también hay que decirlo. Pero además, aunque sean completamente abstractas, aunque se haya perdido esa referencia con el punto de partida, siempre tienen un horizonte o por lo menos sabemos el sentido de gravedad, cómo tienen que ser colgadas, cuál es la orientación correcta de la obra. Y es que esto no ocurre con Orange Grove en California. No hay abajo ni arriba, la composición está articulada en torno a una catarata central de colores que parece haber sido aplicada libremente en un ejercicio de automatismo completamente independiente del mundo visible. Esto ha provocado que en el pasado esta obra se haya reproducido mal muchas veces, con la raya negra arriba, con la raya negra abajo. Cuando uno tiene una obra completamente abstracta, y esto los que trabajamos en el museo lo sabemos, hay que tener mucho cuidado con reproducirla bien. Este all over, esta manera de aplicar la pincelada tan libre, ha sido vista en ocasiones como una
una premonición, como una avanzadilla de lo que iba a hacer Pollock en su obra, en Jackson Pollock en su obra, en su periodo más clásico, ¿no? Aquí tenemos Marrón y Plata, uno al lado que también es del museo, al lado de la obra de Arthur Dove. Es verdad que otra vez estoy haciendo un poco trampas porque las estoy poniendo del mismo tamaño, no son del mismo tamaño. La obra de Arthur Dove, de Pollock, mide 1,44 por 107. Sin embargo, hay ahí algo que resuena, ¿no? Hay muchas diferencias en la manera de ejecutar la obra. Dove pinta sobre caballete, Pollock pinta en el suelo. Bueno, hay muchas diferencias, pero algo de ese automatismo, de esa desaparición del fondo y el primer plano está ahí. Sin embargo, como he dicho antes, esta audaz composición del 27 no dejó huellas en la obra de Dove. Y a partir de 1928 volvió a un estilo que era mucho más parecido a lo que había hecho antes de su cosa musical que lo que había hecho justo en ese momento, ¿no? Vuelve a una abstracción más cercana a la naturaleza, no tan automática ni tan autónoma, como podemos ver en estas dos obras que también están en la exposición y que son de los años 40. Son obras, bueno, la del mirlo es evidente, él está pintando un pájaro, la síntesis de un pájaro que él ha visto acercarse a comer cerca de su ventana, y esta otra obra no tiene lo que les digo, a veces no tiene esas referencias explícitas, pero sí que hay ese sentido de gravedad, ¿no? de cuál es la orientación correcta de las obras de Dove. Pero ¿qué fue lo que hizo llegar a qué fue lo que hizo que Dove llegase a alcanzar este grado de libertad? Pues adelanto la solución. La culpa la tuvo el jazz. La música siempre había formado parte de la vida de Dove. Cantaba, bailaba, sabemos que tocaba la mandolina, el piano, y le gustaban muchos tipos de música. Ya anteriormente algunas de sus obras habían hecho referencia a la música. Un ejemplo es esta música de 1913, donde una serie de formas dentadas, blancas y negras, se contorsionan, ¿no? Algunas parecen recordar a las teclas de un piano o a los tubos de un órgano, en una especie de espejo deformante que parece ya tener como una música en sí, ¿no? en ese eterno circular que podría también recordarnos a Escher, ¿no? Otras más tardías, como esta música china, nos ayudan a comprender mucho cómo para Dove y otros artistas de este primer momento del movimiento moderno, no solamente estadounidense, sino también europeo, la música se convirtió en un modelo fundamental, pues les ofrecía una alternativa menos literal, más alejada del mundo de las cosas, ¿no? Digamos que ellos ven en la música siempre un modelo. La música no necesita parecerse a nada, es autónoma. ¿Por qué la pintura no puede ser autónoma igualmente? Y se piensa, de hecho, que el título de esta obra es un guiño a una cita que aparecía en un libro muy importante también para la vanguardia americana que se había publicado en 1914, que se titulaba Cubistas y posimpresionistas, de Arthur Jerome Eddy. En este libro, Arthur Jerome Eddy usaba una analogía con la música china para explicar la importancia de las obras no figurativas de Kandinsky. Y cito a Jerome Eddy en esta publicación del 1914. La gran mayoría de las personas que escuchan por primera vez música china exclaman: ¡qué horrible estruendo! Y se dan la vuelta. Una minoría muy, muy pequeña, alrededor de 1 hombre en 1.000.000, dice: es cierto, a nosotros nos suena como un estruendo, pero para un pueblo de extraordinaria civilización es música. Y a continuación dice: vale la pena investigar el asunto. Al usar este título, Dove parece defender públicamente el arte abstracto, en una composición dinámica donde traduce las armonías de la música china en términos visuales. Esta asociación entre sonido y color, la conocida como sinestesia, era popular en el círculo de Stiglitz. De hecho, Stiglitz fue el primero que tradujo
partes y publicó en su revista Camera Work en julio de 1912 partes de lo espiritual en el arte de Kandinsky. Es decir, muy pronto, en alemán se había publicado también en 1912 en Múnich, muy pronto los americanos tienen partes traducidas del texto por Stiglitz a su disposición. Pero sin duda el momento decisivo de su relación con la música y más en concreto de su vinculación con la música estadounidense tendría lugar tras algo que ocurrió en diciembre de 1925. Es de noche, hace frío, probablemente mucho frío, en Nueva York en diciembre. Arthur Dove y Helen Thor salen de su barco de Long Island y se adentran en el bullicio de Manhattan y llegan hasta Broadway. Entran en esa ciudad moderna y dinámica que nunca duerme, donde el ruido es una constante. Ruido de máquinas, de coches. Aquí tenemos, pues, en esta fotografía coloreada, un montón de coches ahí parados. El incesante ir y venir de transeúntes, donde la música, además, es una presencia constante. Tenemos que pensar que es este el momento en el que empieza a popularizarse después de la Primera Guerra Mundial. Se generaliza la radio, de hecho es la era dorada de la radio estadounidense, y además hay espectáculos por todas partes. Helen y Arthur van ilusionados, dispuestos a escuchar a uno de los fenómenos musicales del momento, Paul Whiteman y su orquesta. Aunque no sabemos exactamente en qué fecha ni a qué concierto fueron, sí que sabemos que a diario, en aquella época, Whiteman tocaba en el Royal Palais, un local que estaba situado entre Broadway y la calle 48, y es muy probable que fueran allí a escucharle. En aquel momento la fama de este director de orquesta estaba en pleno apogeo. De hecho, no había parado de crecer desde que un año antes, es decir, en 1924, celebrara un concierto en el Aeolian Hall, que llamó un experimento de música moderna. Es muy importante este concierto porque supone la consagración definitiva del jazz. El jazz hasta ese momento se tocaba en clubs, en lugares, o sea, en todo caso en salones de fiesta, y Whiteman consigue llevarlo a un auditorio, a una sala de conciertos. Digamos que está pasando de baja cultura a alta cultura, está transformando el jazz en algo, digamos, intelectualmente válido para la élite del país. Hago una mención al hecho, fíjense, el jazz sabemos de dónde viene, sabemos que procede de Nueva Orleans, de músicos afroamericanos. En este momento hay muchos músicos blancos que tocan jazz, pero siempre son bandas segregadas. No es posible en este momento, no podemos pensar en una banda mixta. Siempre van a ser o músicos negros tocando con negros o músicos blancos tocando con blancos. En aquel concierto de 1924, no en el que escuchó Dove, sino en el que le dio gran fama a Whiteman, en aquel concierto sabemos que en el repertorio estaba una canción de la que ya hemos hablado, An Orange Grove in California, de Irving Berlin. Una versión instrumental, sin la letra de la canción. Y, sobre todo, una composición que está escrita en las letras, en la imagen que he encontrado, que es Rhapsody in Blue. Esta obra es fundamental porque se la encargó Paul Whiteman, se la encargó a George Gershwin y le pidió que compusiera una pieza que combinara sonidos del jazz con elementos de música clásica. Entonces es el compendio perfecto para conseguir esto que decimos, convertir el jazz en algo digerible por la élite blanca, ¿no? Y se inventó esto que se puede llamar jazz sinfónico. Es muy probable que aquel diciembre de 1925 Dove escuchara ambos temas tocados por Whiteman, la versión de Orange Grove en California y también Rapsodia en azul, que como vemos también va a ser importante para esta historia. Los diarios de Helen Thor nos dejan reconstruir lo que pasó poco después. Ambos comenzaron durante el año siguiente, el de 1926, a comprar discos
muchos de la orquesta de Whiteman, que a continuación escuchaban en un fonógrafo que tenían instalado en su barco velero. También, lo mismo que la radio es una cosa que aparece en este momento, tenemos que hablar del fonógrafo, ¿no? Hasta este momento era imposible, impensable escuchar música sin la presencia de un músico. Y esto es algo que ahora de pronto el fonógrafo hace posible y que a Dove le va a interesar enormemente. Y fue ahí donde Dove tomó la decisión de comenzar su experimento. Pintar nuestra obra no siguiendo una impresión visual, sino una impresión acústica. Pintarla mientras escuchaba la canción de Irving Berlin. Pero no solamente pintó nuestra obra, pintó otras 5 más. Aquí las tienen todas. Por desgracia hay una que se perdió, Rhythm Rack, no sé muy bien. No, está en paradero desconocido, pero es que no hay ni siquiera imágenes de esta obra. Y tienen a la izquierda nuestro conocido campo de naranjos. Luego, una improvisación, que esta obra sí que se piensa que no está asociada específicamente con una canción, pero aquí las de abajo todas son canciones de Gershwin. Y vemos que tenemos 2 dedicadas a Rhapsody in Blue, parte 1 y parte 2, y luego construiré una escalera para llegar al paraíso, que también es de George Gershwin, ¿no? La comprobación más evidente de que lo que está haciendo es pintar un disco es esto. Rhapsody in Blue tiene 3 partes, 3 movimientos, pero él pinta 2. ¿Por qué? Porque el disco estaba dividido en 2 partes, entonces pinto la cara A y pinto la cara B, ¿no? Pues es lo que está haciendo cuando está pintando estas 2 obras. Gracias a su hijo William sabemos cómo fue el proceso. Sabemos que escuchó la melodía a la que alude el título y dice, cito a William Dove, una y otra vez en su fonógrafo mientras pintaba, experimentando conscientemente para ver qué efecto tendría esto en su trabajo. Tenemos que imaginarnos el proceso. Dentro de un barco, que es un espacio pequeño, de ahí las medidas de la obra. Dove no podía pintar grandes obras, vivía en un espacio que tenía 12 metros de eslora, eso significa que dentro pues, habría 5 o 6 metros cuadrados como máximo. Además, tenemos que pensar que el disco, estos primeros discos de fonógrafo duraban 3 minutos, así que tendría que colocar la aguja, ponerse a pintar mientras sonaba la música, luego o volver a colocar la aguja o darle la vuelta al disco y, por supuesto, darle cuerda al fonógrafo, porque sabemos que en este momento él no tenía electricidad en su barco. Así que es un proceso que requería como mucha intervención y mucha convivencia con el fonógrafo. En una carta que le escribe a Stieglitz, Dove, en 1926, hablaba del proceso en el que estaba inmerso y se refería a la visita de unos amigos y cómo estos se habían entusiasmado. Y dice, se habían entusiasmado con una cosa mía, otra vez, una cosa mía, que se está haciendo a partir de Rhapsody in Blue de Gershwin, que se está haciendo, o sea, no es que estoy haciendo, la cosa se está haciendo, es como yo soy como una correa transmisora que está pintando sobre el soporte una pintura, o sea, estoy pintando una música, pero es como eso, como esa sensación como de que es algo automático. Dice que no está del todo finalizada, pero creo que hará que la gente vea las llamadas abstracciones, entre comillas, además dice, no son abstractas en absoluto. Y ahora dice, es ilustración. Y ahí es donde todos los historiadores del arte nos volvemos locos, porque, claro, este hombre que había sido un ilustrador, que había tenido que vivir de la ilustración, que había renegado de la ilustración, que diga que sus experimentos más experimentales son ilustraciones, desconcierta como poco. Bueno,
le han dado muchas vueltas al tema, porque estas obras son muy relevantes para el primer modernismo estadounidense, y hay muchas teorías. Pero yo me inclino por una que he leído a Rachel Delou, que dice que Dove compartió con Kandinsky el interés por la transcripción visual de la música y que llegó tan lejos que aparentemente inventó su propio sistema musical de plasmar el sonido como si fuese un teletipo, ¿no? como si fuese una transcripción, como si fuese el lienzo. Este caso no es un lienzo, es un cartón, como si el cartón fuese una especie de pentagrama donde él iba traduciendo los sonidos. Y entonces que cuando Dove utiliza ese término de ilustración, en realidad lo que está queriendo decir es eso, registrar de otra forma, ilustrar de otra forma la música en un nuevo lenguaje, esta vez pictórico. Porque además, como nos cuenta Delou, Dove era un apasionado de los avances de la tecnología y el invento del fonógrafo le fascinaba. Este procedimiento mecánico, ¿no?, que había llevado a que fuera posible grabar un sonido en 2 dimensiones, en un disco, ¿no? O sea, como el sonido se quedaba grabado en un disco, que luego en una línea, y luego cómo esa línea se transformaba otra vez en sonido, y cómo esas 2 translaciones de las que él era testigo al escuchar en su fonógrafo, él era como la última correa, parte de la correa transmisora, al hacer la tercera traslación y plasmarlo convertirlo en una pintura. Si la analizamos formalmente, esta obra vemos que está elaborada a base de muchos tipos de aproximación al soporte, ¿no? Vemos que primero, el otro día he estado muchas veces delante de la obra en la exposición intentando imaginarme cómo había pintado Dove la obra, y creo que primero pintó la línea, casi como que hizo un esquema con pluma, y pienso eso porque hay veces, no sé si se ve bien, igual tenía que haber traído algún detalle, hay veces donde el color parece que está tapando la línea. Estas líneas que parecen hechas casi con pluma, muchas veces están tapadas por la pintura, y que después de ese trazo muy fino ha aplicado el color en espirales, haciendo zigzags, con trazos más grandes, con trazos muy pequeños, sobre todo destaca mucho esta intensa línea negra, ¿no?, que aparece por muchos lugares de la obra. Como él puede estar haciendo referencia a distintos pasajes de la melodía. Hay una cita en el catálogo de 1927 que me gustaría leer, una cita. Él escribe sobre su obra y dice, es una cita de Dove en el catálogo del 27, donde presentó por primera vez esta pintura. Cuando un punto se mueve, se convierte en una línea. Cuando una línea se mueve, se convierte en un plano. Cuando un plano se mueve, se convierte en un sólido. Cuando un sólido se mueve, se convierte en vida. Y cuando la vida se mueve, se convierte en actualidad. Independientemente de si verdaderamente tenía un sistema estricto para la transposición de la melodía o si se trataba de una pintura hecha más o menos automáticamente en la que Dove reproducía con esos trazos enérgicos los ritmos sincopados del jazz, el texto que escribió con motivo de la presentación, también en este mismo texto, dijo: las cosas musicales fueron hechas para acelerar la línea al ritmo que vivimos hoy en día. O sea, acelerar esta línea para que tenga el ritmo que tenemos nosotros, que tenían ellos en su día a día, ¿no? Y es precisamente ese ritmo, esa velocidad, la que él consideraba la principal característica de la América moderna. Aquí estamos llegando al meollo de la cuestión. Cuando le preguntaron en una ocasión qué debía constituir, bajo su opinión, la pintura americana, contestó con una pregunta retórica y dijo así: ¿a qué llamamos americano cuando no hablamos de pintura? Y se contestó a sí mismo: a la inventiva, la inmediatez, la velocidad, el cambio,
adjetivos todos aplicables, por cierto, al jazz. Pues bien, continuaba. Entonces, un pintor que pone todas esas cualidades en una naturaleza muerta o en una abstracción está siendo más nativo que otro que se sienta tranquilamente y copia un rascacielos. Aquí, bueno, primero hay una crítica clarísima a lo que estaban haciendo compañeros suyos como O'Keeffe o Charles Siller, que se estaban dedicando a pintar rascacielos tranquilamente, y él, sin embargo, lo que está, que es la otra gran cosa que se considera auténticamente americana. Ellos están diciendo, ¿qué tenemos como modelo para hacer un arte americano? Hay dos cosas que no existen en ningún otro lado del planeta. Uno son los rascacielos y el otro la música de jazz. Así que tenemos una abstracción, nuestra abstracción, que es inventiva, que es inmediata, porque es automática, que es veloz, cambiante y que intenta reproducir en definitiva las propiedades de la música más genuinamente americana. Dove está, como él mismo decía, está intentando hacerse nativo, está intentando conseguir una manera de hacer un arte auténticamente americano, basándose en principios, en algo que no tenía referentes fuera de América, o no claramente, ¿no? Que era una construcción genuinamente americana. Supongo que a estas alturas estarán deseando escuchar aquello que Dove oía una y otra vez mientras escuchaba la obra del Museo pintaba la obra del Museo Thyssen-Bornemisza. Pues bien, ha llegado el momento. ¿Sorprendidos? A ver, estarán pensando, esto no es jazz. Cierto. De hecho, si se han fijado, cuando he puesto la carátula de cuando se presentó por primera vez esta canción, ponía foxtrot, es un foxtrot. Pero en esta época, en la época en la que en los años 20 la etiqueta de jazz era usada para diversos tipos de expresiones musicales, no era usada para lo que nuestros oídos hoy entienden que es jazz. Todas las músicas de baile ligeramente sincopadas podían igualmente llamarse jazz. De hecho, nuestro amigo Paul Whiteman, el líder de la orquesta a la que fueron a escuchar Dove y Thor en 1925 y con el que probablemente, escuchando el disco, es la versión que él había hecho de An Orange Grove en California, pintó el cuadro del Museo Thyssen, llegó a ser coronado como el rey del jazz. Aquí lo tenemos, poniéndole la corona, por la Metropolitan Opera en 1926. Es que él era el líder de la banda de jazz más popular de la era del jazz. Una época donde evidentemente influyó mucho el racismo de Estados Unidos, que negó a los músicos afroamericanos el tener el lugar que se merecían, ¿no? en la historia del jazz. Pues probablemente el rey del jazz de estos años tendría que haber sido Louis Armstrong. Pero, como he citado antes, lo que hacía Whiteman, o sea, también hay que ver, hay que reconocer el papel de Whiteman, no hay que desacreditarlo, porque este jazz que hemos denominado sinfónico, en donde solamente estaba levemente sincopado y no se improvisaba, fue lo que permitió que el jazz, que era una construcción cultural genuinamente afroamericana, se convirtiera en la médula de lo que hoy se considera americano, simplemente americano. Y esta es la música que escuchaba Dove, primero en vivo en Nueva York y luego la que compra en el fonógrafo y la que le sirve como modelo acústico para pintar sus obras. No era un artista que fuese a Harlem. Lo que pintó en nuestra obra es fruto de un producto comercial. Y me gustaría comentar, al hilo de esta reflexión, la tesis que defiende Donna Cassidy en un profundo estudio publicado en los 90 que se titulaba Painting the Musical City, pintando la música, la ciudad musical, donde estudiaba las relaciones tan fuertes que hay en este momento entre ciudad,
música y pintura. Y cómo la música y la ciudad están íntimamente enlazadas y los pintores, cuando están representando la ciudad, están representando su música, ya sea, a veces son los ruidos, pero muchas veces es la música que está imperando en la ciudad, que por todos lados. Y lo que dice Cassidy es que Dove, en su defensa de la abstracción, probablemente de forma inconsciente, lo que estaba contribuyendo, como también hizo Whiteman, era a una invisibilización de los orígenes afroamericanos del jazz. Al considerar el jazz una expresión de modernidad americana, una representación de lo urbano y la cultura comercial, excluía en algún sentido las raíces de la música y por tanto contribuyó a su blanqueamiento. En las obras de Dove, el jazz está disociado de sus orígenes y enfatiza, y lo que Dove pretende siempre es resaltar su carácter abstracto y universal. Sus imágenes del jazz, así como su experiencia con esta música, puesto que la escuchaba en un fonógrafo, están alejadas de los músicos y de los que la crearon en origen. La influencia afroamericana está, por tanto, de cierto modo, enmascarada. Es una tesis, yo pienso que, bueno, que Dove, independientemente de eso, es un artista poderoso y pero verdaderamente es una perspectiva que no hay que olvidar. Y lo cierto es que este fenómeno de enmascaramiento y apropiación de las expresiones culturales afroamericanas ha sido común en la historia de los Estados Unidos. Este papel central de la comunidad afroamericana en la historia del jazz sí es reivindicada por Aaron Douglas, que es un artista perteneciente al Renacimiento de Harlem, que en su Canción de las Torres de 1934 convierte a esa figura de un saxofonista negro en símbolo del triunfo y digamos que hace esa... Aaron Douglas con sus obras está intentando construir una identidad nacional americana, pero también racial del colectivo afroamericano, ¿no? Como construir una historia de un pueblo al que se le ha robado la historia. Y de hecho, este panel forma parte de 4 paneles, donde los 4 paneles narran la historia de los afroamericanos desde su vida en África hasta la Canción de las Torres, que es la última de los 4 paneles, y es ese intento de reconstruir su lugar dentro de la cultura americana. Para terminar, me gustaría lanzarles una pregunta que una de las mujeres que aparece en este vídeo, bueno, he traído solamente un fotograma del vídeo, en este vídeo del artista Alfred Jaffa, que se titula Love is the Message is Death, que es de 2016, una pregunta que una de las mujeres que aparece en el vídeo arrojó a la cámara. En un momento de este impactante vídeo, que superpone duras escenas de violencia contra afroamericanos tomadas de Internet, no grabadas con móviles, con otras acciones épicas de personajes famosos también negros, entre los que, por ejemplo, está Obama, esta mujer nos interpela con la siguiente frase, y con esto acabo invitando a todos a la reflexión. ¿Cómo sería Estados Unidos si amáramos a los afroamericanos tanto como amamos su cultura? Muchas gracias.